Hola a todos, comenzando con el ejercicio número 2 de la ayudantía número 9. Tenemos un convertidor back como indica la figura y la primera pregunta es en qué modo de conducción se encuentra. Antes de analizar, supondremos que el circuito opera en régimen permanente y que la corriente en el inductor es siempre positiva, además que el condensador es muy grande, por lo que la tensión de salida se mantiene constante y será denotada como Vs o Vo. Finalmente también los componentes son ideales. Luego, mayoritariamente el análisis del circuito se hace cuando el switch está abierto, ya que en esos momentos es donde nosotros podemos ver si se encuentra en modo de conducción continua o discontinua. Cuando el switch se encuentra abierto, la corriente que circula por el inductor es igual a la corriente que circula por la resistencia. Por lo tanto, la corriente de la resistencia se puede igualar al voltaje de salida a partir de la resistencia. Esto ocurre debido a que la corriente media en el condensador debe ser nula cuando se opera en régimen permanente. Luego de esto nosotros graficamos nuestra corriente que circula por el inductor IL en dt y podemos denotar su punto máximo y su punto mínimo. Esta diferencia es nuestra ondulación de corriente. Luego de esto es posible encontrar la expresión que define a nuestra corriente máxima y a nuestra corriente mínima. Se sabe que IL medio se encuentra entre I máximo y I mínimo, en el medio. Por lo tanto, nuestra corriente máxima queda definida como IL medio más delta IL partido 2. Y como se dijo en el ejercicio 1 de la ayudantía 1 y también como muestra los apuntes, delta IL es igual a nuestra tensión de salida partida la inductancia por 1 menos la razón cíclica, que es la relación entre la tensión de salida partido nuestra tensión de entrada, por 1 partido la frecuencia o por el periodo. Luego, nuestra corriente máxima, como IL es igual a IR, nos queda nuestro voltaje de salida partido la resistencia más un medio por lo dicho anteriormente. Finalizando nos queda que la expresión que se puede ver ahí a continuación para nuestra corriente mínima es exactamente y mínimo es igual a nuestra corriente media en el inductor menos delta IL partido 2, obteniendo la misma expresión dicha anteriormente, pero el último término se resta en vez de sumar. Con la corriente mínima es posible verificar si existe una corriente positiva o permanente en el inductor. Una forma sencilla de comprobar esto es obteniendo el valor de la inductancia, ya que, como se dijo, cuando la corriente es negativa es cuando está en modo de conducción discontinua. Por lo tanto, nosotros a nuestra corriente mínima le podemos dar un valor de cero y estaremos justo en el límite de conducción, ya que si es cero está en modo de conducción continua, o sea, existe una corriente permanente. Luego para eso despejamos el valor de L, que sería nuestro L mínimo para que existiera esa corriente de cero. Despejamos la inductancia como se había dicho. Y así obtenemos la inductancia mínima necesaria para que exista corriente permanente, o sea que esté en modo de conducción continua. Con esto ya en mente es posible resolver el tipo de conducción en que se encuentra nuestro convertidor reductor. Con la expresión ya de inductancia mínima es posible ver en qué modo de conducción se encuentra el sistema. Para eso la inductancia del sistema tiene que ser mayor o igual a esta inductancia mínima. Luego la inductancia mínima está definida por la expresión encontrada anteriormente, 1 menos la relación de tensión de salida partido de la tensión de entrada por la resistencia 0,5 partido dos veces la frecuencia de 250 kHz.
Luego nuestro L mínimo tiene un valor de 0.79 microhenrios. Luego, la inductancia del sistema es 800 microhenrios. Por lo tanto, esta inductancia es mucho mayor a nuestra inductancia mínima. Por lo tanto, el sistema se encuentra en modo de conducción continua. Continuando, nos piden encontrar la corriente máxima y la corriente mínima, el valor de la corriente máxima y el valor de la corriente mínima. Para eso ocupamos las expresiones que ya habíamos encontrado en una primera instancia, que las podemos ver de nuevo a continuación. Luego reemplazamos dichos valores ya que tenemos cada uno de esos parámetros, la resistencia, el voltaje salida, nuestra razón cíclica, nuestra frecuencia y el valor de nuestra inductancia. Resolviendo lo anterior tenemos que la corriente máxima tiene un valor de 10.099 amperes. Para la corriente mínima, de igual manera que para la corriente máxima, se utiliza la misma expresión, pero esta vez se resta el último término. Reemplazamos los mismos parámetros que para corriente máxima y obtenemos un valor de 9.99 amperes. Finalizando la primera parte nos piden encontrar la ondulación de tensión. Para esto es necesario explicar de dónde se obtiene dicha expresión. Primero obtenemos la expresión que corresponde a la variación de tensión en el condensador, que es la que se puede ver a continuación. Se obtiene exactamente como se muestra de los apuntes. Sabemos que nuestra razón cíclica es nuestro voltaje salida a partir de nuestro voltaje entrada. También sabemos que nuestra variación de tensión en el condensador es igual a nuestra variación de tensión de salida, ya que la tensión en el condensador es igual a la tensión de salida. Y la tensión de salida es igual a la variación de tensión por el voltaje de salida. La variación de tensión es lo que se está pidiendo en este caso. Por lo tanto, reemplazamos lo anterior, nuestra variación de tensión en el condensador, que es igual a nuestra variación de tensión por nuestro voltaje de salida, e igualamos lo que queda a la expresión que se utilizó anteriormente. Simplificamos nuestras tensiones de salida y nos queda que nuestra variación de tensión es 1/8 por 1 menos la razón cíclica partido la inductancia por la capacitancia por la frecuencia al cuadrado. Despejando lo anterior, nos da un valor de ondulación de tensión de 8.99 por 10 a la menos 6, que eso es igual a 8.99 por 10 a la menos 4 por cientos. Para la segunda parte del ejercicio, con los datos entregados, nos piden encontrar si el sistema se encuentra en modo de conducción continua o discontinuo. Según los apuntes, el convertidor reductor opera en modo de conducción discontinua cuando la corriente a través del inductor llega a cero, y una forma de ver si es discontinua es cuando la ondulación de corriente en L es mayor que el doble de la corriente media, que es lo que podemos ver a continuación. Luego, por análisis anteriores, se sabe que la corriente media en el inductor es igual al voltaje salida partido la resistencia. Por lo tanto, serían 24 partido 1 y nos da 24 amperes. Luego, nuestra variación de corriente en el inductor es 0.1 por la corriente media en el inductor, lo que nos daría una variación de corriente de 2.4. Luego, 2.4 es mayor a 2 por 24, lo cual es incorrecto. Por lo tanto, el sistema
El convertidor se encuentra en modo de conducción continua. Continuando, nos piden encontrar la tensión de nuestra fuente emisora y la corriente que circula por dicha fuente. Para eso se sabe que nuestra corriente media en el inductor es 24 amperes, nuestra corriente en el diodo es 10 amperes. Todo esto cuando el switch se encuentra cerrado. Luego nuestra corriente emisora por LKC sería nuestra corriente media menos nuestra corriente en el diodo. Eso nos da un valor de 14 amperes. Luego, para encontrar el voltaje, la tensión del emisora, se recurre a nuestra razón cíclica, que es nuestra tensión de salida partido de nuestra tensión de entrada, y eso también es igual a nuestra corriente de entrada partido de la corriente que circula por el inductor. Eso nos da una razón cíclica de 0.5833. Con esto es posible encontrar la tensión de la fuente emisora. Despejamos los datos que tenemos en dicha expresión y tenemos que la tensión de la fuente emisora es de 41.14 volts. Finalizando con la ayudantía tenemos el ejercicio número 3 que nos piden diseñar un convertidor reductor de resistencia 8 ohm, tensión de salida de 28 volts y una tensión de entrada de 48. Además nos indica que la ondulación de tensión de salida es de 0.5% por el voltaje salida. Dicha ondulación es posible encontrarla debido a que como parámetro nos entregan el voltaje salida y nos da que nuestra ondulación de tensión de salida es de 0.14. Luego de esto nos piden encontrar la inductancia del convertidor. La inductancia del convertidor no es posible encontrar como la expresión que la define en sí, ya que no nos entregan delta y L, que es factor importante para encontrar dicha inductancia. Pero nosotros lo podemos encontrar a través de la inductancia mínima, ya que uno siempre tiene que suponer que el sistema se encuentra en modo de conducción continua. Luego la expresión que ya habíamos encontrado, reemplazamos los parámetros que obviamente los tenemos y nos da un valor de inductancia mínima de 49.7 microhenrios. A esta inductancia mínima nosotros la aumentaremos en un 25% solo para estar seguro que se va a encontrar en modo de conducción continua. Luego L, nuestro L final tendrá un valor de 1.25 por nuestra inductancia mínima encontrada anteriormente, lo que nos da un valor de 52.13 microhenrios. Lo último nos piden encontrar el valor de la capacitancia. Para eso aplicamos la expresión directamente obtenida de apuntes, que es 1 menos la razón cíclica por la tensión de salida, partido 8 por la frecuencia al cuadrado, por la inductancia encontrada anteriormente, por la ondulación de tensión de salida. Reemplazamos dichos parámetros en la expresión y así podemos obtener el valor de la capacitancia del convertidor reductor. Nos da un valor de 12.5 microfaradios.